Universidad Fermín Toro, Barquisimeto, Venezuela. En este caso vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver sobre las costas y procedimientos para la estimación e intimación de los honorarios profesionales de los abogados. Esto con el fin de dar cumplimiento a una de las materias de Derecho Procesal Civil 2. A fin de todo esto, las costas procesales no están determinadas en el Código de Procedimiento Civil, pero es una responsabilidad que tiene la mayoría de los litigantes cuando uno pierde el juicio o cuando otro tiene la omisión sobre la que autoriza los gastos de honorario o todo ese tipo de gastos procesales, aranceles y total, a la cual ha sido responsable los juristas representantes dentro de los honorarios y los emolumentos del personal auxiliar que con él han trabajado. La mayoría de las clases de costas procesales las tenemos como procesales y como personales. Las costas la mayoría de procesales son la formación de procesos, lo que elabora el procedimiento, y la mayoría de las personales son todos esos gastos que estiman los abogados para cualquier intervención jurídica en responsabilidad dentro de sus oficios con el cliente. Hay tres formas muy fáciles para determinarlo. La mayoría de los honorarios o profesionales del abogado lo determinan por trabajo, lo determinan por hora y lo determinan como pago mensual sobre las asesorías diversas que le dan en responsabilidad jurídica dentro de la conformación. Existen los factores que influyen mucho en los honorarios, como son el índice inflacionario, que actualmente está bastante repercutiendo sobre los costos procesales y las representaciones jurídicas, la cuantía sobre los asuntos, la importancia que tienen los servicios, la urgencia de la prestación, así como toda esa mayoría de responsabilidades que tiene el jurista una vez que se ha apoderado para responsabilidad del trabajo. Existe una parte de la retasa que significa la impugnación o estimación de honorarios profesionales por parte de la condenada, la parte perdedora, por decirlo de alguna manera, y que estas costas deben ser ejercidas entre los 10 días hábiles luego de que se habilite su intimación. Esto conforme a la ley de abogados porque lo está estipulando. Mayormente tenemos que hasta el artículo 286 del CPC nos determina a nosotros el valor de una demanda, el 30% del valor de una demanda según el Código de Ética Profesional relativo a la libertad, que es la fijación que se debe tomar como circunstancia, y también tenemos la importancia de los servicios, tenemos la cuantía del asunto, el éxito obtenido y las estrategias aplicadas, la experiencia y reputación del abogado, responsabilidad que deriva sobre el caso, el tiempo que se ha involucrado dentro de esa inversión. Existe también el pacto quota liti. Pacto quota liti es el convenio de comparecer en juicio para patrocinar o representar a cada una de las partes o a una de las partes donde ejecuta su trabajo por su parte lo que le corresponde a su cliente en el caso de triunfar el litigio. Esto es muy importante reconocerlo porque mayormente la mayoría de este tipo de procedimientos de intimación se llevan a cabo siempre cuando existe un profesional que necesita que le respondan a través de sus requerimientos todo ese empeño que ha realizado dentro del procedimiento legal. Las costas siempre van a pertenecer a la parte quien pagará los honorarios, a sus apoderados, asistentes o defensores, tal como lo dice el artículo 23 del Código Civil. Esta mayoría puede estimar sus honorarios y pide la intimación al respectivo obligado sin horas formalidades que las establecidas en la ley, tal como lo dice el mismo artículo. El tribunal competente, el abogado intenta su acción de intimación de honorarios según el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. En cualquier estado o juicio apoderado puede hacerse responsable. En la etapa procesal del juicio se desarrolla una instancia en relación con el momento procesal en el cual se encuentra el procedimiento judicial. Este procedimiento judicial inicia con el libelo de la demanda y también al ser admitido termina en una ejecución de sentencia cuando debe ejecutarse en la primera instancia. Mayormente las posibilidades de las situaciones que se deben presentar con respecto al abogado cliente son las siguientes: cuando el juicio se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentra sin sentencia de fondo en primera instancia, y cuando cualquiera de las partes ejercida la apelación de estos mismos procedimientos haya sido oída en el efecto devolutivo.
cuando dicho recurso también se haya oído en ambos efectos y la sentencia, o cuando la sentencia sea dictada al juicio que haya quedado definitivamente firme, pero surgiendo la posibilidad de presupuestarlo dentro del juicio en una fase ejecutiva de modo tal de que si el que condenó se condenó al demandado, la respuesta va a ser siempre demandar los honorarios profesionales causados a su cliente. Nosotros también tenemos el procedimiento de intimación, que la mayoría de las veces se hace de acuerdo a demostrar el derecho al cobro de los honorarios profesionales. Ese es el procedimiento principal. Se desarrolla una fase incidental en el procedimiento del expediente donde se realizan actuaciones judiciales. La sustanciación, en el caso de realizarse en el propio expediente, debe hacerse en cuadernos separados de acuerdo a lo dispuesto en el 607 del Código de Procedimiento Civil, y la decisión que se dicte acordando o negando el derecho reclamado es apelable, incluso se puede ejercer recurso de casación. Por eso es que la demanda por intimación de honorario debe tramitarse conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, que ha sido en jurisprudencia pacífica y reiterada de la extinta Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, se señaló en un momento una de las primeras sentencias, que fue el 22 de octubre, si mal no se recuerda. El juicio por intimación de honorario, como lo ha señalado el máximo tribunal, es un procedimiento autónomo el cual debe tramitarse para la aplicación del Código de Procedimiento Civil, aunque su conocimiento y resolución pueda corresponder a la virtud de la competencia funcional. Estos mismos tienden a que se realicen de tipo procedimiento por intimación de honorarios extrajudiciales. Ese es en el artículo 22 del Código de Abogados, en donde me establece que cuando exista una inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de los honorarios por esos servicios extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante un tribunal civil competente por la cuantía. Esa es una de las bases de la disposición más anunciadas últimamente. También tenemos que el de la retasa, que es el procedimiento, está contenido para llegar a las conclusiones de una retasa profesional, siempre se va a ajustar a lo que ha de pagarse en los procedimientos establecidos en el Código de Ética, según el Código 40 del Código de Ética del Abogado. Bien, la mayoría de estos abogados deberá consideraciones en las circunstancias, cuál es la importancia del servicio, la cuantía del asunto, la novedad o la dificultad, la posibilidad de representación, los servicios profesionales, el tiempo requerido, el patrocinio, así como también tenemos que los procedimientos en sede penal siempre van a estar determinados por un juicio oral con respecto al pago de honorarios, ¿verdad? El tribunal siempre será el competente para el conocimiento de la pretensión que tienen los abogados. ¿Ves? Ahí existen muchas jurisprudencias en la sala social del Tribunal Supremo de Justicia, donde podríamos alegar muchos, donde que es evidente que el procedimiento de intimación, de estimación e intimación de la mayoría de los honorarios profesionales deben seguirse según los procedimientos de ley. Esto va a ser un procedimiento civil, como ya se dijo, y un procedimiento distinto al principal, por lo que deben aplicarse normas contenidas en la Ley Orgánica Procesal. Ahora bien, si podemos concluir con una de las responsabilidades que tiene el abogado, es la mayoría que la intimación intimación por los honorarios profesionales, cuando llega a la sala de casación penal, el profesional siempre debe transmitirse conforme a las disposiciones del Código de Ordenamiento Civil. Esto con el fin de que pueda señalar los objetivos del procedimiento y la pretensión del demandante, que persiga la responsabilidad del cliente con respecto a los honorarios. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego.